Estas son las Islas Feroe. Las Islas Feroe es un pequeño archipiélago al norte de la Gran Bretaña y al sur de Islandia. Tiene alrededor de 50,000 habitantes y pertenecen a Dinamarca. ¿Algún día tendremos la posibilidad de vivir en un paraíso como ese? Pues, no en esta vida. Maldita pobreza. Los elementos que hacen diferencia a las leyendas urbanas de las tradicionales, son el argumento, los involucrados, la trama, el ambiente y la época. Las leyendas tradicionales reflejan un momento histórico muy distinto al de las leyendas urbanas, y suelen tener muchos más elementos fantásticos que sobrenaturales, aunque ambas poseen esas dos características. Las leyendas urbanas son relatos donde se narran con mucha imaginación y cuentos basados en la realidad. Su vocablo significa relatos para ser leídos. Saludos. Hoy estamos en la 20ª parte de Leyendas Urbanas de México. Pero sin más, comencemos. En estos días probablemente ya muchos hayan quizá olvidado cómo fue que la cantante acabó sus días. Después del accidente que causó su deceso, en compañía de 6 personas, el domingo 9 de diciembre del 2012, mucho se ha dicho de la cantante de origen estadounidense. Se dice del concierto que dio la noche del sábado 8 de diciembre del 2012 en la Arena Monterrey, justo una noche antes de su final, dio su concierto de un modo que no había hecho antes y que este no se desarrolló del modo que habitualmente hacía, pues lo que más se destaca, es que el escenario tuvo la forma de una cruz. En la conferencia después del espectáculo, mencionó que el recinto le agradó, pero nunca pensó que iba a ser abarrotado. Pero se mencionó que usuarios de redes sociales, se dedicaron a analizar las imágenes del concierto y es ahí, donde notaron una especie de ser extraño que se encontraba cerca de ella, que dada la imagen de un hombre alto con una especie de capa negra, suponieron que podría tratarse del diablo o la muerte que ya andaba tras ella. Después, comenzó a circular la última fotografía que se le tomó en vida, donde estaba acompañada de su equipo de trabajo, ya a bordo del avión que minutos más tarde se desplomaría. Dicen que en la imagen aparece un rostro que presume ser la Virgen. Tras el accidente ocurrido, donde la aeronave cayó sobre el ejido Los Tejocotes, en Iturbide, Nuevo León, comenzaron a divulgar una supuesta psicofonía que describe los lamentos de los caídos, pero no di con esa evidencia. Se cuenta que en la zona, los visitantes comienzan a sentir un ambiente lúgubre y pesado, donde también señalan precisamente ese lugar como el origen de las mencionadas psicofonías y el andar de su alma en pena. Existe un par de coincidencias en el caso. La primera dicta que el avión que abordó en su último día, fue construido en el mismo año de su nacimiento, y la otra dice que se vistió de negro en su último concierto porque supuestamente sabía que sus días estaban contados. Por otro lado, mencionaron en aquellos años que ella continúa con vida, pues circulaban videos donde supuestamente es captada en las calles, en restaurantes e incluso en su ciudad natal que fue Long Beach, California, asumiendo que fingió su muerte por problemas con la delincuencia. Lo que es leyenda urbana de esta historia, son los lamentos y los avistamientos de almas en pena justamente donde el avión encontró el suelo. Ya eran más de las 9 de la noche cuando un hombre ya decide salir de su lugar de trabajo tras estar varias horas frente a la pantalla del ordenador. Afuera estaba soplando fuerte el viento, dando pie a una tormenta en breve, justo para ambientar una noche de terror. Entonces al salir y comprobar que el lugar quedó bien cerrado y con alarma activada, se echó la gabardina encima para subir a su auto mientras la tormenta se hizo presente.
El frío era cada vez más intenso, aún faltaban unos 50 kilómetros para llegar a su casa, así que encendió la radio para hacer más ameno el largo viaje, pero escuchando un programa de miedo, solo hizo que el ambiente se volviera más inquietante, donde en el proceso, tuvo que tomar un camino escasamente iluminado que dio un ambiente aún más tenebroso en aquella tormentosa noche, y dicho camino ha protagonizado varios accidentes donde varios de ellos tuvieron resultados fatales, pues dicen que en la zona aparece una mujer vestida de blanco. Él es una persona que no da crédito a esas eventualidades, pero reconoce que en ese lugar existe algo que provoca los accidentes, ya que se trata de mucha coincidencia la frecuencia con la que ocurren. Era una oscuridad absoluta, la cual solo es rota por el resplandor de las luces del auto en aquella noche tormentosa y sin luna. De pronto se dio cuenta que no se escuchaba nada, salvo la radio, el sonido del motor y el golpeteo de la lluvia sobre el auto. Sin explicación, se detuvo en el acotamiento y salió del vehículo, observó alrededor y tras ello, entró de nuevo y continuó con su camino. Unos metros más adelante, notó que en el asiento de atrás, había una extraña mujer empapada, portando un vestido blanco y una mirada ausente. Se asustó al instante, así que frenó y se cubrió los ojos para convencerse de que lo que vio se tratara de una ilusión, pero al mirar el retrovisor, vio que esa mujer sí es real cuando de pronto, sintió una presión en el cuello. Entonces al mirar su rostro mientras sentía esas frías manos rodeando su cuello, el rostro de aquella mujer se fue deformando, pues los ojos parecían salir de sus cuencas mientras tenía una expresión de odio indescriptible, mencionando que se verán en el infierno como venganza por aquella noche donde la arrolló. A partir de este relato, se dice que una mujer espectral acecha las carreteras solitarias para tomar venganza contra quien acabó con ella en una noche similar. Esta leyenda, que pasa a ser algo cierto, cuenta de unos lentes de contacto de pésima calidad que circula por todo el país, probablemente también en el extranjero. Un relato cuenta que una estudiante necesitaba con urgencia un par de estos productos económicos, posiblemente con fines estéticos. Entonces al adquirirlos, de inmediato se los colocó. Se dice que debido a la mala calidad de estos, comenzaron a fundirse por el calor, dañándole la vista hasta el grado de dejarle prácticamente ciega. Uno de los datos revelados, es que dichos lentes fueron hechos en China. ¡Qué novedad! La leyenda del cadejo es muy propia de Latinoamérica, principalmente en la zona centro y por supuesto en México. Estos son unos perros colosales de color negro y de brillantes ojos negros, que son de naturaleza malévola. Se dice que atacan con la intención de matar a personas malas o muy inmorales. En México, la leyenda del cadejo tiene más popularidad en el estado de Chiapas, aunque eso no hace de exento el resto del país. Se dice que su origen parte de los nahuales. Su aproximación se delata a través del olor a putrefacción que despide, la cual es una característica típica de los seres de bajo astral, y que cuando está cerca, los perros en la zona comienzan a ponerse inquietos como si el mismísimo diablo estuviera merodeando. Se dice que es tan perverso que no solo ataca a la mencionada gente, sino que también busca a los cachorros para devorarlos, por lo que se sugiere que si se presenta una situación así, inmediatamente hay que resguardarlos. Otra versión de la leyenda, es que existen brujos que pueden transformarse en estos seres, con la intención de atacar también los animales de corral, aterrorizar, acechar mujeres, e incluso entrar a casas sin protección para acabar con sus inquilinos. Se cuenta que estos aparecen principalmente en noches de luna llena, esperando entre las sombras para encontrar incautos de malos pasos para abalanzarse sobre ellos. La leyenda dice que no todos son nahuales o brujos, pues hay algunos que sí son auténticos. Por otro lado, se dice que tienen su contraparte, a cual son los cadejos blancos. No hay mucha información sobre ellos, pero más adelante tocaré el tema. En Nochebuena, exactamente a medianoche, se dice que el diablo realiza una inspección en todo el mundo, la única del año. Así que si tenemos el deseo o la curiosidad de verle, debe ser únicamente ese día a esa hora. Ve al baño y cierra la puerta. Luego enciende 12 velas de preferencia a negras, apaga la luz y colócate frente al espejo unos minutos antes de las 12, cierra los ojos y manténlos cerrados hasta que quede una campanada de las 12 que deben sonar cuando ha llegado la hora.
En ese momento el diablo aparecerá solo por un segundo. Cuenta la leyenda que alguien sí lo hizo. En eso sus acompañantes notaron que tras varios minutos no escuchaban nada. Entonces decidieron entrar para ver qué había ocurrido, y lo que vieron fue a su amigo que prácticamente perdió el juicio. Cuenta la leyenda tradicional que a principios del siglo XVII, en Valle de Bravo, existían dos grupos indígenas que tenían disputas por sus tierras. Un día, llegó un arriero a la hacienda de San Gaspar, donde laboraba un numeroso grupo de jornaleros de uno de los grupos mencionados. El visitante les ofreció en venta una de las 3 imágenes que traía consigo, pero al notar que los jornaleros no tenían interés en ninguna de las imágenes, les dejó una para que se convencieran y volverá al siguiente día. El vendedor ya no regresó. La figura que dejó era un Cristo blanco y con detalles europeos. La devoción a la imagen fue creciendo hasta el punto de que los jornaleros solicitaron hacerle festejos, pero ya todos alcoholizados, perdieron por completo el motivo de su celebración. Entonces los dueños le condicionaron sus festejos si le construyen una ermita alejada de su propiedad. Entonces, después de haber construido la humilde estructura, un 3 de mayo mientras se festejaba la Santa Cruz, en medio de la euforia fueron sorprendidos por sus enemigos. Dio a lugar un enfrentamiento cuya consecuencia fue el arder de la ermita. El misterio fue descubrir que entre los restos calcinados, la imagen yacía en el sitio intacta. No se quemó como el resto, pero sí cambió de color, pues ahora fue totalmente negro. Hoy en algunas partes del país, existen figuras negras con su particular relato. Se dice que está ubicada en Yucatán, que es una de las entradas al infierno y que el mismísimo diablo acude al sitio cada cierto tiempo. Existen 2 versiones del sitio. Una dice que una pareja de hechiceros maldijo el lugar, ya que su hija fue raptada por el dueño de aquella hacienda, porque se dice que la pareja practicaba rituales satánicos con fines no específicos. Mientras que la segunda versión, dice que el dueño maltrataba a su personal, donde incluso no les pagaba por el trabajo hasta que los ánimos llegaron al límite, que posteriormente el dueño fue protagonista de un linchamiento en su contra. Eso se creía, hasta que notaron que de los pantalones del sujeto, sobresalía una especie de cola como la del mismo diablo, poniendo en supuesta evidencia que el dueño de la hacienda no era más que el diablo. Sin importar el relato que se cuente, dicen los lugareños que de ese sitio se dejan escuchar gritos, murmullos y otros sonidos inquietantes, además de que también mencionan que en el sitio continúan los ritos satánicos, y por lo tanto, custodian la entrada para evitar que continúen con la actividad. La Rumorosa es una localidad del municipio de Tecate, Baja California, México. Es una parte natural de la carretera entre Mexicali y Tecate, la cual está ubicada en la parte más alta, lo que hace de este camino, uno de los más peligrosos del país. Este tramo es ocupado por todos los transportistas que acuden a la región para llevar la mercancía de una ciudad a la otra, donde es común verles circulándola principalmente de noche y durante la madrugada, y es precisamente a esas horas donde se suscitan hechos que dan pie a lo que a continuación voy a contar. Cabe decir que durante la noche, la nula iluminación del sitio genera un ambiente escalofriante. Durante la madrugada, se ha avistado una mujer de blanco en medio de la nada solicitando que si le pueden llevar, pero también cuentan que esa presencia suele ser la artífice de accidentes con frecuencia fatales, por lo que se dice que aunque solo le veas al lado del camino o le subes al vehículo, es decir, es solo avistarla, es un indicativo de que la muerte estará metros más adelante. Cuenta la leyenda que durante el siglo pasado, un noruego de nombre Jacob Hansson, llegó a Baja California como un ermitaño para adquirir una propiedad en la zona central de la Sierra de Juárez donde estableció un rancho para criar ganado. Se dice que la actividad fue bastante rentable como para ganar una fortuna la cual enterró dentro de la propiedad, debido a que en la distante época no existían bancos cercanos para guardar los ingresos. Pero un día, aprovechando la soledad de Hansson, fue asaltado y ultimado. Pero ni los delincuentes ni tampoco los exploradores que acudían al sitio, pudieron dar con el tesoro del hombre. Se dice que este fue enterrado en las inmediaciones del lago que llevaba su apellido, pues actualmente es la Laguna de Juárez, o Laguna Hansson, y que el tesoro nunca fue encontrado.
La tisigua es un ser propio del estado de Chiapas. Se dice que suele verse en caminos apartados como también en los ríos de la zona, con un cabello largo que cubre su rostro. Solo la pueden ver los hombres de malas costumbres y mala conducta con allegados o terceros. Se dice que el mito fue creado por los mayores con el fin de atemorizar a los jóvenes y que estos eviten ir principalmente de parrandas o borracheras. Fue así como en Tuxtla Gutiérrez se contaba sobre acontecimientos que ocurrían en el río Sabinal, donde a los mal portados se le aparece la tisigua, donde les cae el mal conocido como Collamtocoyo, que significa perder la razón. Una vez caída la maldición, dicen que las víctimas comenzaban a deambular desorientadamente con los ojos y la boca abiertos, y que nadie es capaz de despojarlos del mal que han caído sobre ellos. El único supuesto remedio era acudir a la iglesia para arrepentirse de su conducta y nunca volver a hacer. Pero nunca se ha confirmado si eso les quita el mal que cargan, posiblemente por el resto de sus vidas. Cuenta la leyenda tradicional que en una distante época hubo un par de enamorados de nombre Ana y Carlos. Ella fue una española que vivió del lado izquierdo del callejón, mientras que Carlos fue un minero que rentaba la casa del lado derecho. El padre de Ana le prohibió casarse con él, debido a que era pobre, pues quería que Ana se casara con alguien de su misma clase social. Una noche el padre de Ana sorprendió a la pareja besándose desde sus respectivos lados, ayudados por los balcones de ambas viviendas. Tras ello, su padre le amenazó con matarla si le sorprende de nuevo en ese escenario, pero Ana por obviedad, no tomó en serio esa advertencia, ya que no cree posible que su propio padre se encargue de hacer semejante acto. No obstante, la siguiente noche da lugar a la misma escena, por lo que su padre le clava una daga a su propia hija, así que Carlos sorprendido, le da el último adiós con un beso en la mano, para que al siguiente día, se suicidó en la mina de la Valenciana. Desde entonces todas las parejas que visitan este sitio turístico de Guanajuato, deben besarse en el escalón que está pintado de rojo, o sufrirán 7 años de mala suerte. Cuenta la leyenda tradicional que en el año de 1830, la ciudad de Guanajuato fue azotada por la peste negra, que causó un importante número de muertes, y los habitantes evitaban salir de sus casas por el temor a ser contagiados por el virus. Cuando una persona fallecía por este motivo, era enterrada de inmediato para no infectar a los cercanos, pero algunas veces las víctimas no estaban en realidad muertas, pero eran enterradas sin vida, ya que entraban en un particular estado de shock que fácilmente era confundido con el deceso de dicha víctima, y terminaban por ser enterrados con vida. No obstante, al recuperar la conciencia, se daban cuenta de que fueron enterrados vivos, morían de desesperación, y es por esto que muchas de estas momias fueron encontradas con gestos de absoluto terror, o al menos eso se cree. La leyenda tradicional de Michoacán dice que un tiempo después de la caída de Tenochtitlán, entre los españoles presentes, hubo uno que conoció a la princesa Enréndira, que fue hija del rey Tangaxoan, a quien raptó en un valle rodeado por montañas. La mujer suplicaba a sus dioses para que la salvaran, mismos que le concedieron furia en sus lágrimas para que con estas, formara un lago, y que sus pies obtuvieran la forma de la cola de pez. Entonces, convertida en sirena, obtuvo su libertad. Los lugareños mencionan que aún en estos días, ha sido avistada en el lago que ella misma formó, y que a veces al amanecer emerge para encantar a los hombres de mal corazón y hacerles pagar por sus actos. Otra versión sugiere que fue ella quien se enamoró de un hombre de algún ejército enemigo, que fue merecedor de su amor debido a su valentía. Al enterarse el rey Tangaxon, prometió reconocer su amor solo con una condición, la cual fue que el hombre tendría que pelear con muchos otros enemigos, y una vez derrotados todos los enemigos, el engaño salió a la luz. El rey pidió ser también él quien fuera derrotado, pero Heréndira se puso entre ellos para evitar el enfrentamiento, que a consecuencia, el enamorado tuvo que abandonar el lugar. Así que ella, por la pérdida de su amor, cayó en llanto que formó el lago con sus lágrimas, entonces los dioses la convirtieron en sirena para evitar que muera ahogada, que también hasta hoy rapta a pescadores o pequeños navíos al confundirlos con el amor que perdió. Se dice que aún es avistada en el amanecer. Hace un tiempo no determinado, un ranchero a caballo iba cruzando el monte a través de una brecha.
En el municipio de Sabinas Hidalgo, había luz de luna que permitía la visibilidad durante la noche, lo que hacía más fácil atravesar esa brecha de la zona despoblada en aquel entonces. Pero de pronto, una lechuza negra comenzó a seguirle de forma zigzagueante, posándose sobre algunas ramas secas a lo largo del camino. La lechuza comenzó a hacer un sonido extraño para tratar de llamar la atención del solitario ranchero, mientras que el ave comenzaba a tener vuelos cada vez más cercanos hasta incluso para rozarlo, por lo que sospechó que podría tratarse de una bruja. Él comenzó a sospechar que se trataba de una comadre, de quien sospechaba era una bruja, y con quien tenía una mala relación, así que pensó que podría tratarse de ella. Por lo que empuñó su machete al revés para poder golpearle con el lado sin filo, que pese a que no le tiene simpatía, no tenía intención de acabarla. Entonces continuó su camino lentamente para permitir que el ave le dé alcance. Entonces en uno de esos vuelos, donde pasó rozando el sombrero que llevaba, le asestó un fuerte golpe que le envió hasta los matorrales. El hombre bajó del caballo para observar a la lechuza y continuar con sus ataques con la hoja del machete y algunas patadas hasta lograr dejar inconsciente al animal y marcharse pronto del lugar. A la mañana siguiente, su esposa le despertó alarmada diciéndole que encontraron a la comadre golpeada junto a la brecha que se dirige al pueblo. Entonces el hombre, con la sospecha, acompañó a su esposa para visitar a la comadre. Al llegar al sitio, habían varias personas acompañándole, entre vecinos y curiosos. La mujer vestida de negro presentaba todo tipo de golpes que ponían en evidencia lo que él hizo horas antes. El ranchero preguntó sarcástico sobre su estado, por lo que la supuesta bruja no paraba de quejarse de los golpes recibidos. Tiempo después, la mujer falleció de causas desconocidas. Esta es una de las tantas historias que se cuentan sobre todo en Monterrey. Los avistamientos son auténticos. Cuenta la leyenda, que en las instalaciones de la Protección Civil del Estado de Nuevo León, el personal ha reportado ser testigo de varios sucesos extraños. Se dice que en el lugar, merodea una niña fantasma a ciertas horas, que principalmente es por la noche como es lo típico. El circuito cerrado ha registrado su presencia en pasillos, oficinas, baños, cocina y que incluso han logrado platicar con la aparición. Cuentan que la instalación está construida sobre lo que antes era una vieja escuela que fue cerrada y abandonada en 1980, para luego construirse la Protección Civil en 1998. Se dice que el fantasma está ahí, porque la niña perdió la vida tiempo antes cuando la escuela estaba abandonada. Esto es en Oaxaca. La leyenda tradicional dice que en 1785, eran las 3 de la mañana cuando una mujer estaba a punto de dar a luz. Comenzó a tener los dolores de parto que alertó a su esposo, que se preparó para ir de inmediato a recibir ayuda. Pidió a la servidumbre que estén listas para el nacimiento de su hijo mientras él sale en busca del equipo médico. La madrugada era tormentosa, así que sus ayudantes quisieron ayudarle para que no fuera solo con semejante clima, además de otros peligros nocturnos. El hombre rechazó la compañía y se dirigió solo hacia la parroquia de Analco, que en aquel entonces era un panteón, yendo a la calle de Santo Tomás. Por lo oscuro del camino, se alumbraba con una lámpara de aceite, pero fue abordado por un sujeto que con un machete le amenazaba para entregarle el oro que cargue, pero el hombre, que también iba armado, rápidamente sacó su espada para acabar con el asaltante, así que con la prisa, dejó atrás el cadáver de su agresor y continuó con su camino para llegar a su destino por ayuda. De regreso, tomaron un camino distinto para evitar pasar por el lugar donde ocurrió el enfrentamiento. El hombre y su ayuda llegaron a tiempo para recibir un par de gemelos. Ya tras el hecho, el hombre acompañó de regreso al médico mayormente por la curiosidad de volver por la escena del crimen, donde yacía el cadáver rodeado por curiosos que rezaron por su descanso. Desde ese momento le han llamado el Callejón del Muerto, que probablemente continúa con ese nombre en nuestros días. Se dice que el asaltante aparecía a todo aquel en horas donde no es apropiado pasar, motivo por el cual un vecino del lugar mandó a hacer misas para su descanso. Pero una tarde de agosto, en el atrio del templo de Analco, un sujeto llegó con el padre para suplicarle que le confesara, por lo que antes de cerrar la iglesia, fueron al confesionario. Al día siguiente, el padre no llegaba a la acostumbrada misa, así que le fueron a buscar, encontrándole en un estado grave.
Tiempo después, el sacerdote falleció por el impacto que tuvo, ya que dijo que había confesado a un difunto, vivió como desapareció ante él, tras haber hecho la absolución. Hoy ya solo queda el nombre de esa vialidad, aunque se dice que a veces ocurren hechos paranormales. Leyenda tradicional. Era el año de 1780, cuando llegó a la ciudad de San Luis Potosí un sacerdote que, atraído el clima y por la hospitalidad de la gente, decidió quedarse a vivir ahí. Él consiguió trabajo como docente del lugar. Un día después de regresar de un viaje, fue asesinado por los 2 mozos que le acompañaban. De acuerdo a los mozos, ellos fueron así a sus casas tras su jornada laboral, pero como ya era muy tarde, decidieron regresar y al llegar a la casa del sacerdote, se encontraron con la sangrienta escena. Luego de los interrogatorios por parte de las autoridades a los 2 incriminados, ellos terminaron por confesar su crimen e indicaron el lugar donde habían ocultado el dinero que habían robado y el arma con el que lo habían asesinado. No obstante, ellos aseguraban que no había sido el robo el móvil del crimen, sino vengarse por el maltrato que les daba el sacerdote. Aún así, fueron sentenciados y una vez ejecutados, se les cortarán las manos a los cuerpos para que fueran exhibidas como escarmiento para el resto de la población. Las manos de los criminales se colgaron del muro exterior de la sombría casa del callejón solitario donde vivía el sacerdote. Desde entonces se le llamó el Callejón de las Manitas. Cuando la gente tenía que pasar por este callejón, empezaba a rezar y no cesaba de hacerlo hasta que salía de él. Aún después de retirar las manos del callejón con cierta frecuencia, estas volvían a aparecer, y a pesar de que con el paso del tiempo todo el entorno fue transformado, se dice que en ocasiones se pueden ver las manitas flotando en el aire y un sacerdote que desaparece pasando la calle donde quedaba el Callejón de las Manitas. Esto ocurrió en Sinaloa, en el año de 1948, por lo que se puede considerar una leyenda tradicional. Era el día de una boda, el padre se encontraba en el altar esperando a la pareja, donde la novia ya estaba también esperando, pero el marido no arribaba al lugar. En casos así, la gente suele murmurar, pero en ese instante llega el novio por la puerta de la iglesia. Resonaron los aplausos por la unión, pero el ruido emitido por los mismos eclipsó el de varias detonaciones de un arma de fuego que fulminó al novio cuya vida le fue arrebatada, el cual se dice que el agresor fue el mejor amigo de la novia que se encontraba muy celoso por el matrimonio. Ella simplemente cayó en llanto al ver lo ocurrido. Durante los siguientes días, ella estaba completamente muda, con la mirada perdida e inexpresiva con la compañía de sus familiares y amigos que no le dejaron sola durante el período de duelo. Un día repentinamente se puso de nuevo su vestido de novia, se arregló y se encaminó de nuevo a la iglesia donde iba a contraer nupcias días atrás. Ese mismo camino lo estuvo recorriendo durante poco más de 25 años, pues ella se rehusaba a perder su felicidad, y que al llegar al sitio, ahí iba a estar su amado esperándole. De esa forma, ella recorrió ese camino cada domingo siempre a las 5 de la tarde en busca de la felicidad que le fue arrebatada, manteniendo sus sentimientos y esperanza que para muchos ya fue algo irracional, hasta que su vida llegó a su fin en la década de los 80. Hoy se cuenta que de vez en cuando, deambula por las calles aledañas de la zona donde estaba aquella catedral en Culiacán. Esto fue en Hermosillo, Sonora. La leyenda tradicional dice que en la época donde comenzaron a alzarse los primeros edificios de la ciudad. Entre ellos, había un convento de monjas a mediados del siglo pasado. En aquel lugar, albergaban a mujeres con embarazos no deseados para luego convertirlas en monjas, pero lo extraño, es que no se volvía a saber de ninguna de ellas un tiempo después de haber ingresado al convento. Pasados los años, el convento se estuvo remodelando, que a veces derribaron paredes de hasta 1 metro de grueso y es ahí, donde se encontraron con algo inquietante. Los hallazgos fueron esqueletos de recién nacidos. Se dice que las monjas los dejaban en las paredes, pues clamaban que esos eran hijos no deseados por Dios. No solo eso, sino también contaron que tenían túneles que conducían a la catedral de Hermosillo, por lo que dichos túneles fueron sellados y ocultar la verdad a la comunidad, pero esta sí se enteró pese a los esfuerzos por evitarlo y se dice que aunque se encuentren sellados, continúan en nuestros días.
Hoy se cuenta que por las noches, en la zona aledaña, pueden escucharse entre gemidos, llantos de bebé y gritos, pero que incluso, se ve gente extraña caminando por la zona, como hermosas mujeres embarazadas que se presume son las almas en pena de aquellas que desaparecieron luego de entrar al convento. Cuenta la leyenda que en la zona de Guaymas, en el estado de Sonora, se ha avistado una extraña criatura que emerge del mar. Entre las playas donde se ha visto, destaca aquella que recibe el nombre de Cochorit. Cuentan que un grupo de amigos durante la noche, estaban conviviendo en la playa donde por supuesto no son los únicos, cuando de pronto a la luz de la luna, alcanzan a ver algo que emerge del mar. Lo que se vio en aquella ocasión, describen que se trataba de una especie de pez que sale por la playa, descrito con espinas en la cabeza, ojos grandes y negros, caminaba pesadamente. Debido al terror generado por la multitud, arrojaron objetos a la criatura que volvió al agua con una velocidad poco o nada natural, considerando la forma en que se movía para salir. Nadie vio si regresó al mar, o si salió por otro lado. Hoy se dice que de vez en cuando durante la noche, se ve algo similar en las playas de Sonora. Considerando los hallazgos aterradores que han ocurrido, esto puede ser verdad. Leyenda tradicional. Cuenta la leyenda que en los primeros años del siglo XX, un humilde artesano que vivía en la ciudad de Tlaxcala, tallaba imágenes religiosas con madera de ayacahuite para ganarse la vida y poder mantener a su familia. Pero el artesano no era muy habilidoso y terminaba haciendo figuras que no eran de buena calidad. La familia del artesano se encargaba de vender la producción recorriendo a pie las calles de la ciudad de Tlaxcala. En junio de 1913, en su recorrido diario, los vendedores pasaron delante de la casa de la familia Ansúrez, cuyos integrantes eran de buenos recursos. Al oír los vendedores, la señora de la casa, salió y les compró una escultura del niño Jesús, aun cuando no le hacía falta, pues tan solo trataba de ayudar a la esposa y los hijos del artesano. La niña de los Ansúrez quedó fascinada con la imagen del niño Jesús. Le gustó tanto que enseguida la tomó en sus brazos, y le otorgó su eterna devoción. Cuando llegó el 23 de diciembre, la niña colocó al santo niño en el pesebre del nacimiento que ya tenía listo, como las costumbres entre los católicos de México y varias partes del mundo. Tiempo después, el día 2 de febrero dedicado a la Virgen de la Candelaria y a la festividad de la Presentación del Señor, día ritual en que se viste al niño Dios, y se le levanta del Belén para arrullarlo y llevarlo a bendecir a la iglesia, la familia Ansúrez atavió a la imagen con ropa de color azul celeste, tejido con estambre. En el momento en que realizaba tal acción, sintió que el niño se movía en sus brazos. Aunque la niña pensó que todo era producto de su imaginación, lo comentó a las personas invitadas a la celebración que se encontraban con ella y su familia. Intrigados todos los asistentes se acercaron a mirar a la imagen y efectivamente, se dieron cuenta de que se movía ligeramente. Ante el asombroso acontecimiento, se pusieron a rezar novenarios que le dedicaron por 3 días. El milagro fue conocido por la población. La fama del niño prodigioso se extendió por la ciudad, por lo que a diario llegaban a la casa de los Ansúrez, devotos a pedirle favores al dios o a agradecerle los recibidos. Ante esta circunstancia, la familia decidió donar la imagen a la iglesia para que el santo niño milagroso tuviera un lugar adecuado donde fuera adorado. El 26 de febrero de 1914, el obispo envió una carta al cura de la iglesia para que pusiera la imagen del niño en un nicho cerrado bajo llave, el cual no debía abrirse sin una orden expresa. La parroquia que albergó la imagen fue construida en el siglo XVI. Cuenta con una capilla barroca donde se encuentra una imagen de la Virgen de Guadalupe trabajada con trozos de conchas marinas. En otra capilla, se puede ver al Santo Niño Milagroso, protector de los niños recién nacidos, los neonatos, y las mujeres embarazadas con alto riesgo. El Santo Niño Milagroso de Tlaxcala llevó a cabo varios milagros. Uno de ellos fue el 28 de febrero de 1934, donde una mujer fue herida de gravedad, lo cual le provocó una severa hemorragia interna. Su casa estaba en un poblado donde no había médico ni nadie que pudiera auxiliarla. Sus hijos, enloquecidos de angustia, lloraban y rezaban al niño milagroso. Uno de sus hijos decidió ir a la ciudad de Tlaxcala, para buscar un médico que pudiese salvarle la vida. Encontró a un doctor que acudió precisamente a la casa de la mujer herida. Al revisarla, el médico comunicó al angustiado esposo que no había nada que hacer, la muerte era inminente.
Pero la familia no perdió la fe. Esposo e hijos se pusieron a rezar y a rogarle al niño milagroso que la salvara. 4 días después, la mujer estaba completamente restablecida. Al otro día, la familia acudió a la iglesia para dar gracias al niño por tan maravilloso milagro. Otro milagro que se le atribuye se produjo cuando una señora que estaba muy enferma de paperas acudió al templo de San José, y le pidió al cura que le pasara la imagen sobre las partes inflamadas. El padre aceptó y poco después, la mujer se curó del mal que la aquejaba. La fiesta del Santo Niño Milagroso de Tlaxcala se celebra el 14 de febrero. Los fieles acuden a la parroquia de San José a rezar, adorarlo, llevarle flores y dulces como ofrenda. La figura del Niño Milagroso de Tlaxcala se encuentra dentro de la parroquia de San José, en la que tiene su propia capilla y la gente acostumbra a ir cada 14 de febrero a dejarle juguetes y a cantarle las tradicionales mañanitas. Este es de Toluca. En Santiago Miltepec, en el Cerro del Toloche, había un espíritu maligno que se presume es el diablo que vive en la cueva de dicho cerro. Bajo esa cueva, estaba el camino que conduce a Toluca, y que la gente que pasaba por esa vialidad, desaparecían sin dejar rastro, y dichas desapariciones se les atribuía al diablo. Entonces, ya tras la pérdida de tantas víctimas, solicitaron ayuda. Entonces un sacerdote acudió a conjurar la cueva, que después fue sellada con piedra, que después se le colocó una cruz en el exterior, la cual se dice que continúa en el sitio, y de acuerdo a la leyenda, si esa cruz se retira, el diablo saldrá y volverá a la región. Me pregunto si la cruz continúa en el sitio. No hay mucha información al respecto, pero se dice que al fondo de aquel cerro, se encuentra un pueblo fantasma que se encuentra habitado por entes oscuros, por lo que alguien decidió aventurarse a investigar la zona, pero esta persona ya no volvió, y ya no se supo más de su paradero. Corríganme si me equivoco, pero el citado lugar se localiza en Ixtapaluca, en el Estado de México. Existe uno del mismo nombre en Sinaloa, cuya leyenda se tocará más adelante. Es uno que está ubicado en Toluca. Se dice que cuando suenan las 12 campanadas de la medianoche, un ente aparentemente oscuro atravesaba el cementerio que había en ese sitio en una época no determinada, ya que un tiempo después, se llamaría el Callejón del Muerto, debido a que había una casa conocida como la Casa de las Ánimas. Se dice que en aquella casa sucedían hechos sobrenaturales, como el arrastrar de cadenas, gemidos moribundos, danzas macabras de esqueletos y que ocasionalmente se posaban lechuzas sobre la misma que también decían que daban lugar los aquelarres. Se cuenta que los sucesos paranormales continúan a pesar de la modernidad de nuestros días. Leyenda tradicional de Yucatán. Cuenta la leyenda que en una época no determinada cerca de la ciudad de Mérida, vivía una mujer con un bebé y una perra. La mujer, al ser de bajos recursos, debía llevar sus cántaros para llenarlos de agua en un pozo que se encuentra retirado de su casa. Pero un día, el bebé lloraba sin parar y la mujer debía ir pronto por el agua y tendría que dejarlo ya que debido a la carga no podría llevarlo. Así que por la ira comenzó a maldecir a su perra, diciendo que estando ahí echada todo el tiempo era una inútil y después maldecirla. Tras haber saciado su ira y insultando a la perra, tomó los cántaros y se fue al pozo dejando al bebé llorando. Cuando regresó a su casa, escuchó una voz que parece le cantaba al bebé que no estaba llorando. Rápidamente se acercó y lo que vio fue sorprendente. El bebé estaba siendo mecido en la hamaca, donde era la perra que era precisamente quien le estaba cantando y meciendo. Por lo impactante de la escena, la mestiza tiró los cántaros, derramándose el agua que extrañamente inundó el lugar hasta formarse un ojo de agua. Hoy continúa en el sitio. Han querido investigar el lugar para confirmar la leyenda, pero han muerto ahogados. No obstante, alguien logró sobrevivir, mencionando que efectivamente en el fondo, están la mestiza, la perra y el bebé. Hace ya muchos años, nació una empresa cuyo eslogan decía que el secreto está en la masa, y a raíz de dicho eslogan, decían que dicho secreto que no se le adjudica únicamente a esta empresa, sino al resto de competencia, era que la masa con la que preparaban la pizza, era sazonada con caca de caballo.
ya que supuestamente salió a la luz un reporte donde los inspectores de sanidad encontraron restos de caca en una pizza ya preparada, y unos contenedores del asqueroso ingrediente secreto. No se sabe con certeza de dónde fue localizado el hallazgo. Es una leyenda muy corta sin historia, pero se dice que en Xochimilco, además de la casa de las muñecas y los manatíes, también hay sirenas que han sido avistadas en la zona, las cuales se les acusan de las muertes que han ocurrido en los canales de la emblemática zona turística. Todo habitante del país, pero también de varias partes de Latinoamérica, conoce la leyenda tradicional de La Llorona, cuyo origen es precisamente en México, teniendo sus variantes locales en otros países de la mencionada región. El ser es descrito como una oscura alma en pena que vaga por las calles donde principalmente haya agua, llámese un canal, una fuente, un río, un lago o demás cosas similares. Cuentan que siempre está en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó enloquecida durante una noche. Dicen que aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río, de ahí sus supuestas apariciones cerca de fuentes de agua. Hay quienes mencionan que solo se alcanza a ver su silueta que flota. En lo único que coinciden es que siempre que se deja ver se escucha un largo y aterrador gemido, pues videos recientes donde es capturado el grito muestran que no hace mención de la típica frase, ¡ay mis hijos! La versión más aceptada y por ende la más conocida sobre su origen, data de la época colonial. Se cuenta que la mujer indígena era amante de un español, y cuando ella pidió formalizar la relación, él se negó por ser de alta sociedad, y eso fue lo que desataría lo que hasta hoy conocemos. Dicen que esa misma noche despertó a sus 2 hijos para llevarlos al río cercano donde al llegar y cegada por la ira, acabó con la vida de ambos. Después reaccionó y al darse cuenta de lo que acababa de hacer, comenzó a correr sobre el río gritando la mítica frase con la que se caracterizó. Entonces desde aquella fatídica noche, no se volvió a saber de ella. Ya en la modernidad años después, el grito de ultratumba se deja escuchar solo durante las noches en las oscuras y solitarias calles de cualquier parte del país, y cuyo avistamiento cuentan que es un presagio de locura y la muerte. No obstante, quienes han logrado avistarle, la describen como una mujer vestida de blanco, llevando un velo que le cubre el rostro. La Llorona es uno de los primeros indicios del mestizaje por la época en la que se suscitan los hechos. Ella es conocida como Doña Marina, que después es conocida como la Malinche que vuelve arrepentida por su desgracia y su traición al pueblo indígena. La leyenda tradicional nace en la Ciudad de México. En aquel entonces se estableció un toque de queda donde se prohibía la salida a las calles una vez dando las 11 de la noche. Otro de los mitos, es que de acuerdo a testimonios, dicen que si escuchas el aterrador lamento cerca de ti, es que la Llorona se encuentra lejos. Por otro lado, si el mismo lamento se escucha lejos, el espectro podrás tenerlos en las cercanías. 2 cosas bastante ciertas, es que se trata de un ser oscuro, y que su existencia es toda una realidad, cuyas evidencias están en la red. Y bueno, con esto concluimos con esta extensa pero disfrutable 20ª parte de las leyendas urbanas de México. Aún a pesar de la cantidad de leyendas contadas aquí, nos sigue faltando un gran trecho para terminar de recorrer el territorio nacional, pero por obvias razones lo dejaremos por hoy hasta aquí. Gracias por llegar sobre todo al final de este video tan largo, y sin más que decir, nos vemos en el próximo. Hasta pronto.